a orar. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Te damos gracias que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, que tú tienes palabra para cada una de nosotros, Señor. Sabemos que si tú hablas a través de un burro, pues puedes hablar a través de mí. Sabemos, Señor, que eres tú quien hace la obra en cada corazón. Eres el único que puede cambiar corazones. Eres el único que puede tocar corazones. Eres el único, Señor, que puede transformarnos, Señor. Más y más, Señor. Gracias, Padre, te damos hoy por este día, por esta mañana. Y te pido, Señor, nuevamente aquí por cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos ahora en el libro de Esther. El libro de Esther. Acuérdense que estábamos en Ruth, ¿verdad? Si ustedes van a Ruth, solo para más o menos darle un poquito de historia dónde estamos ahora. Ruth era en el tiempo de los jueces, ¿ok? So, si en su Biblia ustedes abren Ruth, el siguiente libro es Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que ese es un libro donde empieza la monarquía de los israelitas. En el tiempo de Ruth eran los jueces. No era todavía no había una unión así de monarquía en el tiempo de Ruth. Es un tiempo y es como un sitio más rural. Y ahora vamos a entrar en Esther. En Esther, que es un reino, un palacio, una ciudad más moderna en aquel tiempo, ¿ves? Estamos hablando de Persia. Pero después de Ruth viene Samuel. Samuel nos introduce al primer rey de Israel, que es Saúl, y después nos introduce a David. Y son el enfoque principal de Samuel es eso, de la monarquía siendo establecida, ¿no? Entonces, después de Samuel vamos a Primera y Segunda de Reyes, que nos habla de los reyes y más o menos nos dice de por qué Israel cae, por qué Israel es invadido, por qué Israel cae en exilio, ¿verdad? Y nos dice las historias de todos los reyes ahí en el Primera y Segunda de Reyes. Después de ahí viene Crónicas, que es como también está escrito después del exilio y es como recordando las cosas buenas y cómo Dios fue fiel con estos reyes, ¿ok? Entonces, después de eso viene Esdras y Esdras es un profeta y es quien construye el templo. Después del exilio, cuando ellos nuevamente van a regresar, ¿verdad? Entonces, Esdras reedificó el templo. Después de Esdras viene el libro de Nehemías se dice en español, ¿no? Él reedificó las paredes de Jerusalén. Y Esther está en medio de estos dos tiempos, de Esdras y de Nehemías. Esther, el libro de Esther es cuando los exiliados que se habían quedado todavía en Persia no habían regresado todavía en desobediencia porque ya Dios le había dicho, los había abierto las puertas para que regresaran a Jerusalén y estaban reedificando las paredes y se había reedificado el templo, pero estos se habían quedado ahí. ¿Por qué? Porque como todo buen judío, eran muy prósperos. ¿Por qué? Porque Dios les da prosperidad, los ayudaba. Y ya tenían sus casas ahí, estaban como que cómodos ahí, ¿no? Y entonces en este tiempo de Esther, estos judíos todavía, habían unos que habían regresado, pero de todos los que habían regresado, comparado a los que se quedaron como 1 millón, los que habían regresado eran como, no me acuerdo si yo leí que eran como 60,000 o algo así, poquiticos los que habían regresado, ¿ves? Y se habían quedado atrás como 1 millón de ellos todavía en Persia. Acuérdense que antes del rey Asuerés, que es el que vamos a ver aquí, Asuerés creo que se dice, ¿verdad? Estaba el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que se llevó a los israelitas en el exilio, ¿verdad? Entonces aquí vamos y estamos entrando en Esther. Solo que les quería dar un poquito de cómo llegamos hasta Esther, porque no hemos visto ni Samuel, ni Reyes, ni Crónicas, ni ninguno de otros libros, pero para que vean de Ruth a Esther,
¿Cómo termina Ruth? Ruth termina teniendo un bebé que se llama Obed. Y Obed, ¿se acuerdan que ese niño es el abuelo de David? Y está en el linaje de Jesús. Muy bien. Entonces ahora aquí vemos a Esther. Y Esther es una muchacha que nació en el exilio. Y ella era huérfana. Y entonces me estoy adelantando un poco. Pero su tío, su primo, es el que se llama Mardoqueo. ¿Ok? Pero vamos a empezar aquí. Vamos a ver. Déjame ver. Esther está 40 años después de Esdras y como 40 años antes de Nehemías, ¿ok? Israel se habían quedado así exiliados. Imagínense, es como que me puse a pensar yo en esto, ¿no? Imagínense que se abra Cuba y que todos los cubanos puedan regresar. ¿Ustedes creen que todos los cubanos van a regresar? No. No. ¿Por qué? Porque tienen su vida aquí. Y tienen sus casas aquí, y tienen su comodidad aquí, ¿verdad? Algunos sí van a regresar, y entonces me imagino que algunos inversionistas van a querer ir allá, pero no sé si se van a quedar allá. Pero es más o menos igual. Aquí están en el exilio, ya se abrió Jerusalén, ya pueden regresar a su país, pero no están regresando porque están cómodos, ¿ok? Están cómodos todavía en ese país. Ok, ahora, Asuero es un título. Asuero es un título. Ese no es el nombre del rey. El nombre del rey es Xerxes. El rey Xerxes era el rey aquí nos dice, aconteció en los días de Asuero, dice, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Era casi de todo el mundo excepto Grecia, si no me equivoco. En aquellos días, cuando el rey Asuero se había sentado en su trono real, que estaba en Susa, la capital, hay unos estudiosos de la Biblia que dicen que él estaba como que preparándose para invadir Grecia, porque todavía le faltaba Grecia. Entonces él invita como a todos estos reyes a que vengan. El tercer año de su reinado hizo un banquete para que todos sus magistrados y servidores, los jefes del ejército de Persia y de Media, los nobles y los magistrados de las provincias estaban ante él. Mientras les mostraba por muchos días, 180 días, la gloriosa riqueza de su reino y el costoso esplendor de su grandeza. Una vez cumplido estos días, el rey hizo un banquete durante 7 días. Después de los 180 días, hizo otro banquete durante 7 días para que todo el pueblo ahora viniera, que se hallaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, en el patio de los jardines del palacio real. Había lienzos de lino blanco y azul sujetados por cordones de lino y de púrpura, anillos de plata y columnas de mármol. Los divanes de oro y de plata estaban sobre un pavimento de alabastro, de mármol, de madreperla y de onis. Y conforme a la generosidad del rey, daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. La bebida era de acuerdo con lo establecido sin ninguna obligación, porque el rey había mandado a todos los mayordomos de su casa que se hiciera conforme al gusto de cada uno. También la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. Tremenda fiesta, ¿verdad? De 180 días, imagínense, ahí estaban tomando, estaba luciéndose toda su gloria, todo su lujo que él tenía, y estaban todos estos otros gobernantes que él había invitado, pero nos dice un poco la historia de que parece que él los había invitado antes de ir a invadir a Grecia, como para que se unieran a él, ¿ves? Entonces es lo que él estaba haciendo. El libro de Esther es un libro muy interesante. Para ellos ponerlo en la Biblia, tuvieron mucho tiempo en decidir si iba a ser puesto en la Biblia o no. ¿Por qué? Porque no se menciona el nombre de Dios.
en el libro de Esther. No se menciona la oración, no se menciona la fe, no se menciona en este libro de Esther, no se menciona la gloria de Dios. Nada de esto se menciona en el libro de Esther, pero Dios está, tú lo ves entretejido entre todos los capítulos de Esther, ¿ok? Esther, acuérdense, estas personas estaban cómodas, estaban allí en Persia, no querían regresar a Jerusalén, estaban realmente como en desobediencia, ¿verdad? Y a lo mejor no se acordaban ni siquiera de Dios. El nombre del primo de Esther es Mordaqueo, ¿verdad? Mordaqueo en español, que quiere decir en el persio es como que era el nombre como del dios de ellos, Mardekú, pero también quiere decir en hebreo pequeño. ¿Se lo pusieron porque era el nombre de un dios persio o porque era el nombre pequeño? No sabemos. Pero a lo mejor era una persona de pequeña estatura y le pusieron pequeño. A lo mejor nació un poquito, como se dice, chiquitito, y entonces le pusieron pequeño. Pero ese es el nombre de Mardoqueo. Y ellos están aquí viviendo en Persia. Y entonces vemos de que aunque no está el nombre del Señor ahí, el Señor los sigue protegiendo. Y eso se llama la providencia de Dios. A eso se le dice la providencia de Dios. Y vemos su protección aquí con estas personas. A veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, a veces cuando nosotros no estamos en los caminos de Dios, pero somos sus hijos, Él nos sigue protegiendo, aunque no nos demos de cuenta. Y es como el Señor siempre nos protege, ¿verdad? Entonces dice aquí, seguimos aquí en el versículo 9, que la reina Vasti, ¿verdad?, hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. En el 7º día, cuando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Bacta, Setar y Carcas. Si necesitan nombre para sus babies, ya ahí pueden coger unos cuantos si quieren unos nombres extraños. Y entonces estos eran los eunucos que servían al rey. Le dijo que trajeran a la presencia del rey a la reina Vasti con su corona real, para mostrar su belleza a los pueblos, a los gobernantes, porque ella era hermosa de apariencia. Esto aquí está diciendo que él quería que trajeran a la reina Vasti solamente usando la corona, nada más puesto. Él quería lucirse con todas sus cosas y quería mostrar también a su esposa. Claro, estaba borracho. Hay una persona que dice que cuando el vino entra, la sabiduría sale, ¿ok? Y entonces estaba borracho y quería mostrar a su esposa y quería, como decimos nosotros, en nicaragüense, yo no soy cubana, quería dárselas, ¿ok? Así decimos nosotros. Entonces estaba ahí mostrando a su esposa y ella dice, le dijo que la trajeran, pero la reina Vasti rehusó comparecer a pesar de la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se indignó muchísimo y se encendió su ira. Recuerden, esto es un rey pagano. Vasti no se sabe si ella creía en Dios. Probablemente no, probablemente también es una reina pagana. Pero ella rehusó y en esto vemos que ella hizo bien. ¿Por qué? Porque una persona se somete, ¿verdad? Y las mujeres nos dice, la Biblia nos dice, sométete a tu esposo, ¿verdad? Pero no si estamos en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ve? Entonces ella no, dice que no, ella no iba a hacer eso y entonces se indignó muchísimo el rey. Imagínate, no solamente desobedece a su esposo, está desobedeciendo a un rey. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el rey, conforme a la costumbre real de consultar con los que conocían la ley y el derecho, preguntó a los sabios conocedores de los tiempos, hizo que se acercaran a él Caserna, Setar,
más nombres aquí para extraños, para babies, si quieren. Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, 7 magistrados de Persia y de Media, que tenían acceso al rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Vasti? Dijo el rey, por no haber cumplido la orden del rey Asuero, dada por medio de los eunucos. Entonces Memucán dijo ante el rey y los magistrados, la reina Vasti ha actuado mal, no solamente contra el rey, sino también contra todos los magistrados y contra todo el pueblo que está en todas las provincias del rey Asuero, porque la palabra de la reina llegará a todas las mujeres y las hará mirar con menosprecio a sus maridos, diciendo, el rey Asuero ordenó traer a su presencia a la reina Vasti, pero ella no fue. Entonces, estaban preocupados porque lo que había hecho la reina iba a saberse en todo el pueblo y todas las otras mujeres que iban a hacer, iban a desobedecer a sus maridos. ¡Oh, wow! ¡Qué gran problema! No, esto no podemos dejar que pase, ¿verdad? Dijeron los hombres. Tenemos que hacer algo. Entonces, el rey Asuero ordenó traer a su presencia a la reina Vasti. Bueno, ellos recontando, ¿no? Y dice el versículo 18, y desde este día las damas de Persia y de Media que hayan oído las palabras de la reina dirán lo mismo a todos los magistrados del rey, y habrá mucho menosprecio e indignación. Si al rey le parece bien, salga de su presencia un decreto real que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media, de modo que no sea abrogado, que Vasti no venga más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su dignidad real a otra mejor que ella, o sea que la reemplacen, ya no viene más y que la reemplacen. Ese es el castigo de la reina, ¿no? En estos tiempos, lo que un rey firmaba con su anillo de Persia, un rey de Persia, no podía ser como se dice, abrogado. O sea que no se podía cambiar, no se podía cambiar. Eso estaba hecho, aunque el rey después quisiera, no podía cambiar esa ley ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos a Vashti. Did she do the right thing? ¿Ella hizo lo correcto? Sí. ¿Cuántos de ustedes agree que ella hizo lo correcto? Está bien. Nosotros vemos una historia de Sara y de Abraham, donde Abraham le pide a Sara que diga que es su hermana. Y ella va, y él va con ella, y este rey la ve, y él le da miedo, porque ella es muy linda, y entonces le da miedo que el rey le haga algo a él, a Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿ok? Pero a él le da miedo que le vayan a hacer algo por causa de Sara. Pero ahora estamos hablando de 2 personas que conocen de Dios, de 2 personas que aman de Dios. En este momento Abraham está haciendo mal, pero Sara se somete a Abraham. Y cuando le preguntan, ella dice, es mi hermano. Y no dice, es mi esposo. En realidad ella hizo lo que Abraham le dijo. Y vimos la protección en aquella historia de Dios sobre Sara. Pero hay la diferencia. Aquí, Vashti y el rey son 2 paganos. Pero allá, Sara, bajo el Señor, bajo la providencia, la protección de Dios, aunque se sometió a su esposo, el Señor la protegió. ¿Ve? Entonces vemos ahí una diferencia. Ahora, ¿cuál es lo correcto hacer? Como cristianas debemos orar. Debemos orar. No hay decir que si yo estoy en la posición de Sara, voy a hacer lo que hizo Sara o lo que hizo Vashti. Yo voy a orar y voy a hacer lo que mi Dios me diga que haga. Y como cristianas tenemos a nuestro Señor. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianas. No, el Señor no nos dice, el Señor nunca, ¿cómo se dice? Él no supports, no respalda, ¿no? No apoya. No apoya el divorcio. El Señor no apoya el divorcio. Pero Él dice, Él nos dio el divorcio por sus duros corazones. Moisés dio una ley de divorcio.
pero no es algo que él creó el matrimonio, él creó la unión, porque el matrimonio está supuesto, y aquí me fui por un rabbit tail, como dice mi esposo, porque no iba a hablar de esto, pero el matrimonio está supuesto a representar la relación de Jesús y su iglesia. El matrimonio es un invento no, es una creación de nuestro Señor, porque representa a Jesús y su iglesia, ¿ve? Entonces por eso él no le gusta el divorcio, pero él dice, pero Moisés les dio carta de divorcio por sus duros corazones. Y aquí vemos un hombre borracho que le pide a su esposa que se pare ante todo el pueblo, ante todos los magistrados, ante todos los gobernantes, desnuda, usando una corona nada más. Entonces, claro que no, ella no lo hizo, pero entonces, como son paganos, él la despachó y no la volvió a ver. Algunas personas dicen que probablemente la ejecutaron, otras personas dicen que simplemente la sacaron del país o de la ciudad, ¿ve? Entonces después dice aquí en el versículo 20, la sentencia que promulgue el rey será oída en todo su reino, inmenso como es, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor hasta la menor. Este consejo pareció bien al rey y a los magistrados, y el rey hizo conforme al dicho de Memucán. Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su sistema de escritura, y a cada pueblo en su idioma. Él expresó el idioma de cada pueblo, que todo hombre fuera señor en su casa. Esa es la ley que salió. Entonces viene ahora, después de estas cosas, una vez apaciguada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de lo que se había decidido con respecto a ella. Cuando dice aquí se acordó de Vasti, es como que se entristeció. Le hizo falta Vasti. Entonces ya él no podía ir atrás y decir tráiganla aquí, porque él había firmado una ley. Entonces, un decreto, mejor dicho. Entonces él está triste porque no tiene princesa. Entonces dijeron los jóvenes que servían al rey, búsquese para el rey joven vírgenes, hermosas de apariencia. Nombre el rey oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes virgen de hermosa apariencia, en el harén que está abajo el cuidado de Hegai, un eunuco del rey y guardián de las mujeres, y provéase su tratamiento cosmético. La joven que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Este consejo agradó al rey, y así lo hizo. En Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados a Joaquín, rey de Judá, quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Y este había criado a Hadasa. Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre. La joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Mardoqueo aquí, como les dije, el nombre de Mardoqueo puede ser pequeño, pero también puede ser como tomado de un ídolo persio que era Marduco. Pero yo pienso que a lo mejor era un hombre pequeño, era probablemente mucho mayor que Esther. Aquí el nombre de Esther, Hadasa, quiere decir myrtle tree, es un árbol. Ay, no lo busqué en español como clase de árboles. Pero también sí chequeé el nombre de ella. Y el nombre de ella puede significar en hebreo oculto. Y nos recuerda que en este libro el nombre de Dios está oculto. Aunque está aquí la providencia de Dios, se ve en el libro, el nombre de Dios está oculto. Entonces aquí vemos a Esther, era muy bonita. Y sucedió que al ser oídas las palabras y la disposición del rey, y al ser reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo el cuidado de Hegai, también Esther fue llevada a la casa del rey bajo el cuidado de Hegai,
guardián de las mujeres. Ok, no se imaginen aquí un Miss Universo, por favor. Estos eran los guardias, no es que las mujeres estaban ahí esperando como en Cinderella a que vinieran los guardias del rey a decirles que fueran al banquete del rey. Y no es tampoco como que estaban esperando a ver si les traía el zapatito para ver quién iba a ser la reina. No se imaginen eso, no se imaginen un Miss Universo tampoco, no. Estos eran muchachas jóvenes que pónganse ustedes en su lugar, muchachas jóvenes, que a lo mejor algunas conocían sus novios ya con quienes se iban a casar. A lo mejor algunas no querían salir de su hogar, nunca habían salido de su hogar. Estas eran muchachas jóvenes con sueños de muchachas jóvenes. Y aquí tenemos muchachas jóvenes, ¿verdad? Y lo que menos ellas querían era casarse con un viejo, porque el rey era un viejo, ¿ok? El rey no era un jovencito. Y yo no creo que ellas no eran un príncipe azul como el de Cinderella, ¿ok? No te pongas eso en tu mente. Es muy distinto. Y eran forzadas a ir, ¿ok? No sabemos a Esther, no conocemos si Esther tenía a lo mejor alguien que se iba a casar con ella. Era muy bonita. Estoy segura que tenía a lo mejor un pretendiente, como decimos nosotros, ¿no? Pero estas muchachas eran obligadas a salir de ahí e ir a el palacio. Y ahora iban a recibir un tratamiento cosmético, ¿ok? Un tratamiento cosmético. Ahora, eso sí me gustaría a mí. Un tratamiento cosmético. Y van a ver por qué. Ok. Entonces dice, sucedió que al ser oídas las palabras en el versículo 8, capítulo 2, de la disposición del rey, y al ser reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo el cuidado de Agai, también Esther fue llevada a la casa del rey bajo el cuidado de Agai, guardián de las mujeres. La joven agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que se administraran de en medio su tratamiento cosmético y su dieta, y que se les asignara 7 jóvenes escogidas de la casa del rey, y las trasladó con ellas a la mejor sección del harén. Esther no declaró cuál era su pueblo. Ahora, Esther, su nombre es Hadasa, pero su nombre persio es Esther. ¿Por qué? Porque su primo Mardoqueo le dijo que no dijera de dónde ella era, que ella era judía. ¿Ok? Entonces aquí vemos, dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio del harén para informarse de cómo iba Esther y de qué le acontecía. Cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses sujetas a lo establecido para las mujeres, porque así se cumplía su tratamiento cosmético, es decir, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos para mujeres. ¿A quién no le gusta eso? Bueno, imagínense, ellas estaban perfumándose y aceitándose antes de ir a donde el rey. Ellas tenían este tratamiento cosmético que se les daba, ¿verdad? ¿A dónde nosotros, en qué parte de la Biblia nosotros encontramos perfume? ¿En qué parte de la Biblia nosotros encontramos mirra? ¿A qué les recuerda la palabra mirra? Los regalos que le hicieron a Jesús cuando nació los 3 reyes, le llevaron mirra, ¿verdad? ¿Y cuándo más? Con perfume costoso, sí, con perfumes costosos. Mary, ¿verdad? Le perfuma los pies, con sus cabellos se los lava. ¿Qué más? Otra vez, mirra. Piensa en la palabra mirra. La muerte de Cristo, cuando le dieron de tomar, ¿era qué? ¿Vino y qué? Vinagre y mirra. Vinagre y mirra. ¿Ok? Entonces, y cuando lo embalmaron, se dice, ¿no? Embalsamaron, entonces también pusieron mirra en su cuerpo. So, mirra. Es interesante. Ellas estaban aquí dándose un tratamiento cosmético de mirra para presentarse un día ante el rey. Ellas estaban
preparándose por 12 meses para ir un día delante del rey. Y como dijo Gainey, la historia de Mary, ¿verdad? Que ella lavó los pies de Jesús con sus cabellos y le puso un perfume costoso. Un perfume costoso que cuando lo miró Judas, ¿verdad? Dijo, ese perfume se le pudo haber dado a los pobres. Pero él dijo, esto es porque ya no voy a estar con ustedes, porque es para mi burial, dijo él, ¿verdad? Él lo hace por eso. Mira, perfume. Entonces, si vemos aquí a Mary en Juan 12:3, vamos a ir ahí, a Juan 12:3 conmigo. Vayan a Juan 12:3. Dice, entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, porque él era ladrón. Teniendo en la bolsa a su cargo, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Valía casi un año de salario el perfume que ella le puso a los pies de Jesús. Estas mujeres estaban 12 meses para presentarse un día delante del rey. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos con el Señor para presentarnos delante del Señor? ¿Cuánto nosotros nos preparamos para venir ante el Rey de Reyes, verdad? En contraste con este rey tan malo, ¿cuánto tiempo nosotros nos preparamos para venir a nuestro Rey, el Rey de Reyes de nosotros, verdad? Y entonces es bello ver esto porque podemos ponernos aquí, si las muchachas estaban ahí, estaban sin sus familias. Vemos que Mardoqueo paseaba frente al palacio, ¿verdad? Para informarse, para saber qué había pasado con su prima. Él no sabía qué le había pasado, era como su hija para él, ¿no? Y él ahí pasaba enfrente del palacio. Y entonces vemos que ella dice en el versículo 14, iba al anochecer y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo el cuidado de Sagaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No volvía a ir al rey salvo si el rey la deseaba y era llamada por nombre. Este rey, si no le gustaba la muchacha, no la volvía a llamar, básicamente. Ahora pónganse ustedes en esa muchacha, esa muchacha, una virgen, una muchacha joven, ahora el rey la llamó y ahora el rey la desprecia y dice, no, esta no me gusta, vamos, next. No es un Miss Universo, no es un cuento de Cinderelas, esto es muy difícil lo que estaban pasando estas mujeres, estas muchachas jóvenes, ¿verdad? Y ahí está Esther esperando su turno. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, a la que éste había tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que dispuso Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Así Esther obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. Muy inteligente Esther. Esther le pidió al eunuco, ¿ok?, que le dijera qué ponerse. Y ella no escogió ella. Y yo me imagino que ellos podían escoger lo que quisieran.
Ellos tenían ahí todas las joyas, todos los vestidos y podían escoger lo que quisieran. Pero ella dijo, no, yo le voy a preguntar que él me diga lo que yo me voy a poner y yo voy a hacer lo que él me diga. Y se puso exactamente lo que él le dijo. Muy inteligente, porque este eunuco probablemente conocía al rey, ¿verdad? Y sabía lo que al rey le gustaba. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10, el mes de Tebet, del 7º año de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él, más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Entonces el rey ofreció un gran banquete a todos sus oficiales, le dicen el banquete de Esther, y servidores. También hizo reducción de impuestos a la provincia. Redujo los taxes porque se había encontrado una buena mujer, una mujer que le gustaba, se encontró una reina, entonces hasta les bajó los taxes y dio obsequios conforme a la facultad del rey. Entonces vemos acá que Esther es escogida, ¿verdad?, como reina. Y vamos a ver acá la providencia y la protección de Dios. Dios ya tenía un plan para salvar a su pueblo, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Y Esther formó parte de su plan, ¿ok? Y Dios la protegió. Ahora, ella no había dicho a nadie aquí que ella es judía. Aquí no se ve de que Mardoqueo oró por Esther. En ninguna parte dice que Mardoqueo, su primo, oró por Esther. No se ve. Pero sí se ve de que él paseaba frente al patio del harén para informarse de cómo le iba a Esther. Está como escondido el mensaje, ¿no? Pero entonces también recordémonos, como les dije al principio, que a veces nosotros somos hijos de Dios. Pero si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos de Dios, Él todavía está con nosotros porque somos sus hijos y su providencia, su protección nos está llamando hacia Él. ¿Ve? Y es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Ahora vamos a una parte interesante. En el versículo 19, Mardoqueo, acuérdense, él estaba siempre, ¿verdad?, informándose sobre Esther. Él siempre estaba ahí alrededor, afuera del palacio, oyendo, viendo lo que está pasando. Y Mardoqueo dice, estaba sentado junto a la puerta real cuando las jóvenes vírgenes eran reunidas por segunda vez. De acuerdo con lo que Mardoqueo le había mandado, Esther no había declarado cuál era su parentela ni su pueblo. Esther hizo según las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su protección. Ella le había obedecido, básicamente. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado junto a la puerta real, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para quitarle la vida al rey Asuero. Este hecho llegó al conocimiento de Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Esther. Y ella se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces él le dice a la reina, estos 2 eunucos están tratando de matar al rey. Y ella va y se lo dice al rey, le dice, Mardoqueo, que está allá afuera, yo no me imagino que ella no le dijo que ese era su primo. Pero ella dice, un señor afuera, Mardoqueo, me dijo esto. Y entonces el hecho fue investigado, versículo 23, y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Escribieron el hecho de que Mardoqueo había dicho esto y que se había encontrado verdad. Lo escribieron en las crónicas, en los libros del rey, ¿no? Pero interesante, no le dieron nada a Mardoqueo. No le dieron un premio, no le dijeron gracias. No se ve aquí nada. Pero vamos a ver, cuando sigamos leyendo esta historia, de que esto también estaba en el plan de Dios. ¿Ok? Y lo vamos a ver siguiendo la historia después, cuando sigamos la historia de Esther en los siguientes capítulos.
Ahora, cosas que yo vi aquí, que yo quería traer a la atención, ¿no? De nosotros. Primero debemos de obedecer a Dios, y si alguien nos pide hacer algo que va contra nuestro Señor, ya sea gobernante o rey, debemos de obedecer a Dios primero. La Biblia nos dice que nos sometamos a nuestros gobernantes, siempre y cuando no vaya en contra de lo que nuestro Señor nos está mandando, ¿verdad? Entonces, otra cosa, casadas, están sujetas a tus maridos, y en este caso, estás sujetas a tus maridos, como les expliqué, ¿verdad? El Señor nos protege, orar, y la protección del Señor está con nosotros cuando esos. Pero también dice, esposos, no seas ásperos con tus esposas. Y lo dice la palabra también, ¿verdad? En Mateo 19:8. También en Colosenses 3, 18 al 19. Si van conmigo a Colosenses 3, 18, 19. Vamos a hacer un poquito de ejercicio buscando en la Biblia Colosenses 3. Así no nos quedamos dormidos por si las estoy durmiendo. Colosenses 3, 18 al 19. Tres, 18 al 19. Esposas, estén sujetas a sus esposos, a su esposo, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no se amarguen contra ellas. Entonces ahí vemos la obediencia, pero si vemos el versículo 23 al 24, seguimos al 24, dice, todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de herencia. A Cristo el Señor sirven. Qué bello, ¿verdad? Después de que nos dice, sí, está sujeta a su esposo, dice, todo lo que hagas, hazlo de buen ánimo, para el Señor, no para los hombres. O sea, estás sujeta a tu esposo, pero hazlo como que lo estás haciendo para el Señor, no para los hombres, dice. ¿Y das a recibir qué? ¿Recompensa de quién? Del Señor. El Señor no se olvida de nosotros. El Señor no es como este rey que escribió eso ahí y no recompensó a Mardoqueo por lo que él había hecho. El Señor se recuerda de nosotros y de Él es quien recibiremos nuestra recompensa. Otra cosa, en Efesios 5:18, que también quería tocar. Si van conmigo a Efesios 5:18, vamos a hacer un poquito de tarea. (5:18) dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿right? Entonces, es importante saber de que la Biblia no nos dice que no se puede tomar. Cuando una persona tiene una posición como de pastor, entonces no debe tomar, porque la Biblia dice que no debe de estar bajo la influencia, especialmente si tiene que enseñar la palabra del Señor, ¿no? La persona que está como pastor está llamado a tener a siempre estar, ¿cómo se dice? Sobrio, ¿me? Y entonces no dice que no se puede tomar, pero sí nos dice y nos habla en contra de la borrachera. No se embriaguen, dice, no se embriaguen con vino. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí en esa fiesta muy grande de 180 días, un rey borracho, ¿y qué es lo que hizo? Perdió a su esposa. Y no la quería perder porque la quería, se ve después que la quería, pero la perdió a su esposa, ¿verdad? La conducta. Cuando el vino entra, la sabiduría sale. Entonces, aquí también vemos en el capítulo 2, vemos en 2 de Timoteo 2:13, y ahí termino. 2 de Timoteo 2:13. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 2:13.
el Señor ahí dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El carácter de Dios es fiel. Nuestro Dios, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y estamos viendo aquí en Esther que ellos estaban siendo infieles porque no habían regresado a Jerusalén como debían haberlo hecho. Y Dios los hubiera prosperado en Jerusalén igual, pero se habían quedado, ¿verdad? Y estaban siendo infieles, pero Dios les estaba siendo fiel, porque entre todo esto, el Señor está salvando al pueblo de Israel y va a usar a la reina Esther para salvar a su pueblo. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta historia, Señor, y por la Biblia, Señor, que es, Señor, tu palabra viva. Padre, te pido, Señor, que si tú has tocado aquí nuestros corazones,